El día que Paco Stanley murió, Rosa Mendoza estaba a 3 metros de distancia. No lo vio caer. Escuchó el estruendo, sintió el aire cambiar de temperatura en una fracción de segundo, y su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba pasando. Se tiró al piso entre 2 autos estacionados, con las manos sobre la cabeza y los ojos cerrados, rezando en silencio algo que ni ella misma sabía que recordaba. Tenía 42 años en ese momento. Llevaba casi una década trabajando en producción de televisión. Había sobrevivido caos de todo tipo, escándalos, presupuestos recortados a última hora, conductores que llegaban tarde o no llegaban, invitados que se emborrachaban antes de entrar al foro. Creía que lo había visto todo. No había visto nada. Hoy, más de 25 años después, Rosa vive en una colonia tranquila del norte de la ciudad. Tiene una planta de bugambilias en la entrada que cuida con una dedicación silenciosa, como si cuidar algo vivo fuera su forma de seguir procesando todo lo que no pudo cuidar aquel día. Recibe visitas pocas veces. Habla del tema todavía menos. Pero decidió hablar. No porque quiera fama ni porque tenga algo que ganar. Lo hace porque lleva demasiados años escuchando versiones que no reconoce, teorías que no cuadran con lo que ella vivió, retratos de un hombre que no coinciden con el que ella conoció. Y porque hay una diferencia enorme entre guardar un secreto para proteger a alguien y guardarlo simplemente por miedo. Ya no tiene miedo. Rosa entró al mundo de la televisión por necesidad, como casi todos los que trabajan detrás de cámaras. No era actriz, no tenía sueños de fama. Era una mujer práctica, organizada, con una cabeza fría que le servía para mantener en orden lo que otros desbarataban. Empezó como asistente de producción en un programa de variedades de poca audiencia, aprendió rápido, y 3 años después alguien la recomendó para un puesto en uno de los programas más vistos del país. La entrevistaron en unas oficinas que olían a café y a ambición mezclados. Le preguntaron si sabía trabajar bajo presión. Le preguntaron si era discreta. Le preguntaron si le asustaba el caos. Contestó que no a todo, aunque la última respuesta no era del todo cierta. Lo que no le preguntaron, y lo que ella tampoco pensó en preguntarse, era si estaba lista para conocer de cerca a un hombre que era completamente distinto en privado de lo que mostraba frente a las cámaras. Un hombre que hacía reír a millones y que a veces, cuando se apagaban las luces del foro, se quedaba sentado en silencio durante minutos largos, mirando un punto fijo en la pared que nadie más podía ver. Ese hombre era Francisco Stanley. El día que lo conoció, él llegó al foro con 20 minutos de retraso, sombrero en mano, saludando a gritos a todos por su nombre como si hubiera estado ausente años en lugar de horas. Tenía esa energía particular de la gente que necesita llenar cada silencio, que construye su presencia sobre el ruido porque el silencio les resulta insoportable. Rosa lo observó desde lejos esa primera vez, con la carpeta de producción en la mano y una lista de pendientes que ya tenía 3 cambios de último minuto. Lo vio saludar, reír, abrazar, hacer un chiste que arrancó carcajadas al equipo técnico. Y luego lo vio voltearse hacia donde nadie lo miraba, y la risa desapareció de su cara en menos de un segundo. Eso fue lo primero que aprendió sobre Paco Stanley. Que había 2 versiones de él, y que la mayoría de la gente solo conocía una. Ella, con el tiempo, llegó a conocer las 2. Los primeros meses trabajando cerca de Paco Stanley le enseñaron a Rosa algo que ningún manual de producción explica, que los hombres más ruidosos suelen ser los que más cosas callan. Paco llegaba al foro como si llegara a su casa, saludando a los camarógrafos por nombre, preguntando por los hijos de los técnicos, haciendo bromas que hacían reír hasta al guardia de seguridad más serio. Era generoso con su energía, con su tiempo, con su atención. Cualquiera que lo viera operar en ese espacio pensaría que era el hombre más feliz y más libre del mundo. Rosa aprendió pronto que esa generosidad tenía un costo que él pagaba en silencio. Una tarde, después de una grabación particularmente larga, lo encontró solo en su camerino con la puerta entreabierta. No estaba maquillándose ni revisando guiones. Estaba sentado con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en el piso, como alguien que acaba de recordar algo que preferiría olvidar. Rosa tocó la puerta con suavidad. Él levantó la cabeza, y en el segundo que tardó en recomponer la sonrisa, ella vio algo que no esperaba ver en el hombre más famoso de México. Vio a alguien agotado. No del tipo de cansancio que se cura con dormir. Era otro tipo de fatiga, la de cargar un personaje tan grande que ya no sabes dónde termina él y dónde empiezas tú. ¿Todo bien?, preguntó Rosa desde la puerta. Paco sonrió de inmediato,
ese destello automático que ya le conocía. Todo de pelos, respondió. Nomás descansando el motor. Rosa asintió y se retiró sin insistir. Pero lo que vio en ese momento no lo olvidó. Lo guardó en ese lugar donde guardamos las cosas que no sabemos para qué sirven todavía, pero que sabemos que algún día van a importar. Lo que más sorprendió a Rosa con el tiempo no fue el carisma de Paco, que era evidente y casi físico, como un campo magnético que reorganizaba el espacio a su alrededor. Lo que la sorprendió fue su memoria. Recordaba el nombre de absolutamente todos en el equipo. Recordaba detalles que nadie esperaba que notara. Si alguien llegaba con cara de preocupación, él lo detectaba antes de que esa persona dijera una sola palabra. Una vez, Rosa llegó al trabajo después de una noche difícil. Su madre había estado enferma y ella había dormido apenas 2 horas. No dijo nada a nadie, llegó a su estación de trabajo y empezó a revisar la lista de pendientes del día. Media hora después, sin que ella hubiera mencionado nada, apareció en su escritorio un café con un papelito doblado debajo. Lo abrió. Decía simplemente, los días duros también pasan. No había firma, pero ella supo de inmediato quién lo había dejado. Ese era el Paco que Rosa llegó a conocer. No el que aparecía en las columnas de espectáculos, no el que generaba escándalos, no el que polarizaba a la audiencia. Ese otro, el que ponía café sin firmarlos y preguntaba por los hijos de los camarógrafos y se quedaba solo en el camerino cargando cosas que nadie veía. Claro que también conoció al otro. Al que podía ser difícil, impaciente, exigente hasta el límite. Al que cuando algo salía mal en producción lo hacía saber con una claridad que no dejaba espacio para la interpretación. Al que tenía opiniones fuertes y no siempre las envolvía en amabilidad. Pero Rosa había aprendido desde pequeña que las personas no son de una sola pieza. Y lo que vio en Paco Stanley, por encima de todo, fue a un hombre que vivía con una intensidad que agotaba a todos a su alrededor, incluido él mismo. Lo que no sabía Rosa, en esos primeros meses tranquilos, era que esa intensidad tenía razones que iban más allá del temperamento. Que había cosas que Paco cargaba que no eran solo de carácter. Que detrás de ese ruido permanente había información, tensiones y una serie de decisiones acumuladas que eventualmente cobrarían un precio que nadie en ese foro imaginaba. Eso lo iría entendiendo después, despacio, en fragmentos. Como siempre pasa con las verdades que más duelen. Fue en el segundo año cuando Rosa empezó a notar cosas que no cuadraban. No eran señales de alarma inmediatas. Eran más bien pequeñas disonancias, momentos donde algo no coincidía con el patrón que ya conocía. Una llamada que Paco tomaba saliendo del foro con pasos rápidos y voz baja. Una visita que llegaba sin pasar por producción y se iba por una salida lateral. Una tensión en sus hombros que aparecía ciertos días sin explicación aparente y desaparecía igual de misteriosamente. Rosa era observadora por naturaleza. Era parte de lo que la hacía buena en su trabajo. Notaba cuando un micrófono estaba mal posicionado antes de que el técnico lo viera. Notaba cuando un invitado estaba nervioso antes de que lo dijeran. Y notaba, con esa misma precisión silenciosa, cuando algo en el ambiente cambiaba aunque nadie lo nombrara. Un jueves por la tarde, mientras coordinaba los tiempos de una grabación especial, escuchó sin querer un fragmento de conversación. Paco hablaba por teléfono en el pasillo lateral, creyendo que no había nadie cerca. Su voz no sonaba como la del conductor que millones veían en pantalla. Sonaba baja, tensa, con esa calidad particular que tienen las voces cuando alguien está conteniendo algo más grande que las palabras que usa. Rosa no alcanzó a escuchar el contenido. Solo el tono. Pero ese tono le dijo más que cualquier frase completa. Cuando Paco regresó al foro 2 minutos después, ya traía la sonrisa puesta. Hizo un chiste, arrancó risas, continuó con el ensayo como si nada. Nadie más pareció notar la diferencia. Rosa sí la notó. Y se quedó con esa disonancia guardada en el mismo lugar donde guardaba las otras cosas que todavía no sabía para qué iban a servir. Las semanas siguientes le fueron dando más piezas sin que ella las buscara activamente. Trabajar cerca de alguien significa inevitablemente ir armando una imagen de su vida que va mucho más allá de lo que esa persona elige mostrar. Rosa sabía que Paco tenía vínculos complicados fuera de la televisión. No era un secreto absoluto entre quienes trabajaban cerca de él, aunque tampoco era algo que se discutiera abiertamente. Lo que sí era un secreto, o al menos algo que muy pocos nombraban, era el nivel real de presión que Paco manejaba cotidianamente.
No solo la presión del rating, de los patrocinadores, de mantenerse relevante en un medio que devora a sus figuras con una velocidad brutal. Había otra presión, más difícil de nombrar, que Rosa fue percibiendo en detalles acumulados. Ciertos temas que Paco evitaba con una habilidad demasiado ensayada para ser casual. Ciertas personas cuya sola mención cambiaba sutilmente su expresión. Ciertos días donde llegaba al foro con algo pegado en la mirada que solo ella parecía detectar. Un día se atrevió a preguntarle, no directamente, sino de la forma oblicua que había aprendido a usar con él. «Oye, ¿estás bien últimamente?». Lo dijo de pasada, sin mirarlo, mientras revisaba unos papeles. Paco tardó un segundo más de lo normal en responder. «Siempre estoy bien, Rosa, soy yo». Lo dijo con su tono habitual, pero ella escuchó el esfuerzo detrás de las palabras. No insistió. Pero esa noche, de camino a su casa, pensó que hay personas que se vuelven tan expertas en parecer bien que olvidan cómo pedir ayuda cuando la necesitan. Y pensó que Paco Stanley, para todo el poder y la fama que tenía, era una de esas personas. Lo que no pensó esa noche, porque no había forma de pensarlo todavía, era que esa capacidad de Paco para ocultar lo que realmente cargaba, esa habilidad perfectamente afinada de separar la superficie del fondo, era también lo que hacía tan difícil entender lo que pasó después. Porque cuando todo explotó, nadie que lo vio venir pudo decirlo en voz alta. Y quienes lo sabían ya no estaban en posición de hablar. Los meses previos al día que cambió todo fueron, paradójicamente, algunos de los más brillantes en la carrera de Paco Stanley. El programa estaba en su mejor momento de audiencia. Las marcas peleaban por espacios publicitarios. Los artistas querían aparecer en su foro porque una aparición ahí equivalía a una legitimación que ningún otro programa del país podía dar. Paco era, en todos los sentidos medibles, el hombre más poderoso de la televisión mexicana. Rosa coordinaba esa maquinaria desde adentro y podía dar testimonio de que el éxito era real, pero también era agotador. Cada semana traía presiones nuevas. Cada grabación era un organismo vivo que podía salirse de control en cualquier momento. Y en el centro de todo eso estaba Paco, sosteniendo el peso de un programa que dependía de su energía de una forma que Rosa consideraba poco saludable, aunque nunca lo dijo así. Lo que sí notó, con claridad creciente durante esos meses, fue que algo en Paco había cambiado. No en su desempeño frente a cámaras. Ahí seguía siendo el mismo, implacable, brillante, capaz de sostener una hora de televisión en vivo con una facilidad que parecía sobrenatural. El cambio era en los márgenes. En los momentos entre grabaciones. En la forma como contestaba ciertas llamadas. En los días donde llegaba al foro con una puntualidad inusual, como si necesitara estar ahí temprano por razones que no tenían que ver con la producción. Una mañana, semanas antes de junio del 99, Rosa llegó al foro antes que nadie. Era algo que hacía de vez en cuando los pendientes se acumulaban. Encontró a Paco ya ahí, sentado en el foro vacío, sin maquillaje, con una taza de café entre las manos, mirando el set apagado. Rosa se detuvo en la entrada. No quería interrumpir algo que se sentía como un momento privado. Pero él la escuchó llegar. «Pásale», dijo sin voltear. «Siéntate un momento». Rosa se acercó y se sentó en una de las sillas del público, a unos metros de él. Estuvieron en silencio un momento. Era raro estar en ese foro sin ruido, sin cámaras encendidas, sin el movimiento constante del equipo. El silencio lo hacía parecer más grande y más vacío al mismo tiempo. Paco habló sin preámbulo. ¿Tú crees que uno puede saber cuándo algo está por terminar? Rosa no supo exactamente a qué se refería. ¿El programa? ¿Una etapa? ¿Algo más? No lo preguntó. A veces las preguntas cierran conversaciones que necesitan espacio para abrirse solas. Depende de si estás poniendo atención, respondió con cuidado. Él asintió lentamente. El problema es cuando llevas tanto tiempo poniendo atención que ya no sabes si lo que ves es real o si te lo estás inventando por los nervios. Rosa lo miró de lado. ¿Y qué es lo que ves? Paco tomó un sorbo de café y no respondió de inmediato. Cuando habló, lo hizo con una calma que a Rosa le pareció demasiado trabajada. Cosas que no me gustan. Cosas que no debería estar viendo. No dijo más. Rosa tampoco preguntó más. Pero esa conversación se le quedó pegada durante días, como una astilla pequeña en un lugar que no se puede rascar bien. Después de eso, las últimas semanas fueron normales en superficie. El programa grababa,
Los números subían, la maquinaria seguía. Pero Rosa llevaba consigo esa frase como una advertencia que no sabía cómo descifrar. Cosas que no me gustan. Cosas que no debería estar viendo. Solo después, mucho después, cuando ya todo había pasado y el mundo entero tenía una opinión sobre lo que había ocurrido, Rosa entendió que esa mañana en el foro vacío Paco le había dicho, a su manera, que algo se estaba acercando. Que lo sabía. Y que no había encontrado la forma de detenerlo. El día 7 de junio de 1999 comenzó como cualquier otro día de grabación. Rosa llegó a las 9 de la mañana con su carpeta de producción y su café. El equipo técnico ya estaba montando los últimos cables. Los asistentes de vestuario revisaban los cambios del programa. Todo fluía con esa normalidad ensayada que caracteriza las mañanas de grabación, ese ritmo conocido que da la ilusión de que todo está bajo control. Paco llegó puntual, lo cual en sí mismo no era extraordinario, pero Rosa siempre notaba el ánimo con el que llegaba. Ese día traía algo diferente. No era nerviosismo exactamente. Era más bien una concentración inusual, como la de alguien que ha tomado una decisión y está enfocado en ejecutarla. Saludó al equipo de su forma habitual, pero con menos ruido que otros días. Rosa lo notó, aunque no dijo nada. Durante los ensayos de la mañana estuvo presente, atento, profesional. Rosa coordinaba desde su posición habitual, moviéndose entre el foro y las áreas de producción, resolviendo los pendientes que aparecen inevitablemente en cualquier grabación. Todo era normal hasta que dejó de serlo. Fue después de la grabación, durante la salida. Rosa estaba en el área de producción revisando los últimos detalles administrativos cuando escuchó el sonido. No hay forma de describir ese sonido con exactitud. Es uno de esos sonidos que el cuerpo reconoce antes de que la mente lo procese, que activa algo primitivo y antiguo que no tiene nombre preciso pero que le dice al organismo entero que algo grave acaba de ocurrir. Rosa se tiró al piso de forma instintiva. Se metió entre dos estructuras metálicas y se quedó inmóvil, con el corazón golpeando tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Afuera había gritos, movimiento, el sonido de personas corriendo en distintas direcciones. Pasaron segundos que se sintieron como minutos. Rosa no se movió hasta que alguien del equipo la jaló del brazo diciéndole que se pusiera de pie, que había que salir, que había que alejarse. Salió sin entender completamente lo que había pasado. La escena afuera era de un caos organizado, el tipo de caos donde todos se mueven rápido pero nadie sabe exactamente hacia dónde. Vio caras que conocía con expresiones que no les reconocía. Vio a personas hablando por teléfono con urgencia. Vio a alguien llorando contra una pared. Fue en ese momento, viendo las caras a su alrededor, cuando entendió la magnitud de lo que había ocurrido. Buscó entre la gente. Preguntó. Le respondieron con pocas palabras y muchos silencios. Paco no estaba bien. Eso fue lo primero que le dijeron. Las palabras exactas que siguieron después son las que Rosa no repite, no porque no las recuerde, sino porque hay cosas que se quedan en el cuerpo como heridas que no conviene reabrir innecesariamente. Lo que sí cuenta, lo que considera importante que se sepa, es lo que pasó en ella en ese momento. No fue un colapso inmediato. Fue algo más extraño y más difícil de describir. Una especie de congelamiento. Como si el cerebro decidiera procesar la información en cámara lenta porque a velocidad normal resultaría insoportable. Se quedó parada en la banqueta sin moverse durante un tiempo que no supo calcular. A su alrededor el mundo seguía moviéndose, llegaban patrullas, llegaban personas, llegaban preguntas. Ella estaba ahí y al mismo tiempo no estaba. Esa noche, sola en su casa, el congelamiento se rompió. Y lo que vino después fue todo junto, de golpe, sin orden ni pausa. Eso tampoco lo cuenta en detalle. Hay cosas que pertenecen solo a uno. Los días que siguieron fueron los más extraños que Rosa recuerda haber vivido. El mundo entero, literalmente el mundo, estaba hablando de lo que había pasado. Los noticieros, los periódicos, las conversaciones en la calle. El nombre de Paco Stanley estaba en todas partes, en todos los tonos posibles, desde el duelo genuino hasta la especulación más cruel. Rosa iba al trabajo porque no sabía qué más hacer. La producción del programa estaba suspendida, pero las oficinas seguían funcionando con ese movimiento caótico que tienen los lugares cuando algo enorme ha ocurrido y nadie sabe todavía qué forma va a tomar lo que viene. Había reuniones que no llegaban a ningún lado. Había llamadas que nadie quería tomar.
Había un silencio pesado instalado en los pasillos que contrastaba brutalmente con la cobertura ruidosa que pasaba en los televisores encendidos en cada escritorio. Rosa hacía su trabajo mecánicamente. Contestaba lo que había que contestar, organizaba lo que había que organizar. Y mantenía en la cara esa expresión neutral que había perfeccionado durante años de trabajar en un medio donde las emociones propias son un lujo que nadie puede permitirse en horario laboral. Pero por dentro estaba procesando cosas que no tenían lugar en ninguna carpeta de producción. Pensaba en la conversación del foro vacío. En las cosas que no me gustan, las cosas que no debería estar viendo. Pensaba en los meses previos, en las llamadas tomadas en pasillos laterales, en la tensión que había aprendido a leer en sus hombros. Se preguntaba, con esa crueldad silenciosa que solo se ejerce contra uno mismo, si había señales que debería haber visto con más claridad. Si había algo que podría haberse hecho diferente. Era una pregunta sin respuesta útil, lo sabía. Pero eso no impedía que volviera una y otra vez. Lo que la rescataba temporalmente de ese ciclo era observar lo que ocurría afuera. Porque lo que ocurría afuera era revelador de una forma que nadie en los medios parecía estar nombrando con honestidad. La narrativa pública sobre lo que había pasado se construyó rápido y con una seguridad que Rosa encontraba perturbadora. En televisión, en radio, en los periódicos, las versiones se solidificaban con una velocidad que no correspondía a la complejidad real de los hechos. Cada medio tenía su ángulo. Cada columnista tenía su teoría. Cada persona que había cruzado alguna vez por el mundo de Paco Stanley de repente tenía algo definitivo que decir. Rosa escuchaba todo eso y pensaba, ninguno de ustedes estaba ahí. No lo decía en voz alta. No tenía sentido decirlo. Pero lo pensaba con una claridad que iba creciendo con los días. Porque lo que ella había vivido, lo que había visto desde adentro, no coincidía exactamente con ninguna de las versiones que circulaban. No porque todas fueran falsas, sino porque todas eran incompletas. Porque ninguna incluía al Paco que ella conocía. Al que ponía café sin firma. Al que se quedaba solo en foros vacíos. Al que cargaba cosas que nadie más veía. Una tarde, uno de los productores del programa le preguntó si había hablado ya con los investigadores. Le dijeron que están entrevistando a todos los que estaban ahí ese día, dijo el productor con un tono de quien transmite información neutral aunque todos saben que no hay nada neutral en esa situación. Rosa dijo que sí, que ya sabía, que hablaría cuando correspondiera. Esa noche pensó durante horas en qué iba a decir. No en el sentido de inventar nada, sino en el sentido de ordenar. De entender ella misma primero lo que sabía, lo que había visto, lo que podía afirmar con certeza y lo que era solo interpretación o sensación. Era más difícil de lo que parecía. Porque algunas de las cosas más importantes que Rosa sabía no eran hechos verificables. Eran impresiones. Atmósferas. Conversaciones incompletas. El tono de una voz en un pasillo. ¿Cómo se cuenta eso sin que parezca que uno está inventando? Esa fue la pregunta que la acompañó durante mucho tiempo. Y fue, en parte, la razón por la que tardó tanto en hablar. Hubo una conversación que Rosa no había contado a nadie hasta ahora. Ocurrió 2 semanas antes del 7 de junio. Era una tarde entre semana, sin grabación, de esas tardes administrativas donde los foros están en silencio y las oficinas funcionan a media máquina. Rosa estaba terminando de organizar los contratos de los invitados del mes siguiente cuando Paco asomó la cabeza por la puerta de su área. ¿Tienes un momento?, preguntó. Era raro que lo preguntara. Generalmente simplemente entraba. Claro, respondió ella dejando los papeles a un lado. Paco entró, cerró la puerta, lo cual era todavía más raro, y se sentó en la silla frente a su escritorio. Por un momento no dijo nada, lo que en él era casi sobrenatural dado que el silencio no era su idioma natural. Finalmente habló. Necesito pedirte algo, dijo. Y necesito que no me preguntes por qué. Rosa lo miró sin decir nada, esperando. Si en algún momento alguien te pregunta si yo tuve alguna reunión fuera de lo normal en las últimas semanas, la respuesta es no. No hubo nada fuera de lo normal. Solo trabajo. Rosa tardó un momento en responder. ¿Y hubo algo fuera de lo normal?, preguntó en voz baja. Paco la miró directo. Eso no importa. Lo que importa es la respuesta. Ella sintió algo apretarse en el pecho. No era miedo exactamente. Era la sensación de que estaba siendo invitada a cargar algo que no sabía bien qué forma tenía.
¿Estás bien?, preguntó, y era la segunda vez que le hacía esa pregunta en los últimos meses. Paco sonrió, pero era una de esas sonrisas que cubren más de lo que revelan. Siempre estoy bien, Rosa, ya sabes cómo soy. Se levantó antes de que ella pudiera decir algo más. Gracias, dijo desde la puerta. Y lo decía en serio, eso sí lo supo leer sin dificultad. Cuando salió, Rosa se quedó sentada mirando la puerta cerrada durante un buen rato. Pensó en lo que le había pedido. Pensó en lo que no le había dicho. Pensó en si debería insistir, en si debería preguntarle a alguien más, en si lo que estaba sintiendo era una alarma real o simplemente sus propios nervios amplificando algo menor. Decidió no hacer nada por ahora. Era una decisión que después revisitaría con dureza, aunque con el tiempo llegó a entender que no había nada que hacer con información tan incompleta. Paco le había pedido discreción, no le había dado herramientas para actuar. Lo que sí hizo fue prestar todavía más atención en las semanas siguientes. Observó más de cerca las llegadas y salidas. Notó quién venía a buscarlo y por qué puerta se iba. Escuchó con más cuidado los fragmentos de conversación que llegaban hasta ella sin que los buscara. Fue así como armó, pieza por pieza, una imagen que no era completa pero que era más real que cualquier cosa que los periódicos publicaron después. No era la imagen de un hombre en caída libre, como algunos quisieron construir. Tampoco era la del hombre perfectamente inocente que otros necesitaban creer. Era la imagen de alguien navegando aguas complicadas con recursos limitados, tomando decisiones imperfectas en situaciones que no tenían opciones perfectas. Era la imagen de alguien humano. Y eso, curiosamente, era lo que menos espacio encontraba en la versión que el mundo construyó sobre él después de que todo terminó. Rosa guardó esa imagen durante más de 25 años. Hoy, finalmente, la saca. Una de las cosas que más le costó a Rosa en los meses posteriores fue el ruido. No el ruido físico, aunque también había mucho de eso, cámaras afuera de las instalaciones, periodistas llamando a números que no deberían tener, el televisor encendido en cada rincón con la misma historia repetida en bucle. Era el otro ruido. El que se construye cuando todo el mundo tiene una opinión y nadie tiene información completa, pero eso no detiene a nadie. Rosa escuchaba las teorías circular con una sensación extraña que tardó en identificar. No era exactamente enojo. Era algo más parecido a la frustración de quien tiene el rompecabezas real en las manos y ve a otros pelearse por piezas de otros juegos distintos. Había versiones que hacían de Paco un mártir sin matices. Había otras que lo convertían en el arquitecto de su propio fin, como si hubiera buscado activamente lo que le ocurrió. Había las que se enfocaban en los negocios, en las deudas, en los vínculos. Había las que preferían el ángulo personal, las relaciones, los conflictos internos del medio. Ninguna de esas versiones era completamente falsa. Ese era el problema. Cuando las versiones tienen algo de verdad, son mucho más difíciles de refutar que las que son pura invención. Rosa había trabajado lo suficiente en televisión para saber cómo se construye una narrativa. Sabía que las historias más efectivas son las que toman elementos reales y los organizan de una forma que hace sentido, aunque ese sentido sea una simplificación. Sabía que el público, cualquier público, necesita una historia que pueda seguir, y que las historias más seguibles tienen un culpable claro y una lógica lineal. La realidad de Paco Stanley no era lineal. No tenía un culpable claro porque era el tipo de situación donde muchas personas, en muchos momentos distintos, habían tomado decisiones que sumadas generaban un resultado que ninguna por sí sola habría producido. Eso es difícil de contar en televisión. Eso no cabe en un titular. Eso requiere tiempo y matices y la disposición del oyente a quedarse con la incomodidad de no tener una respuesta limpia. Por eso Rosa no había hablado antes. No porque tuviera miedo, aunque algo de eso también había, sino porque sabía que en cuanto abriera la boca, sus palabras iban a ser organizadas en alguna de las narrativas ya existentes, usadas para apuntalar una versión que no era la suya. Había esperado a que ese riesgo disminuyera. A que el tiempo pusiera suficiente distancia como para que su historia pudiera ser escuchada por lo que era, no por lo que alguien necesitara que fuera. 25 años le pareció suficiente distancia. Lo que más recuerda de esos meses posteriores, más allá de las teorías y el ruido, fue la forma en que el equipo que había trabajado con Paco procesó lo que había pasado. Eran personas que lo habían conocido de cerca, que habían pasado horas interminables con él en grabaciones, en viajes, en los márgenes del trabajo donde la gente se muestra más real. Algunos hablaron mucho.
Otros no hablaron nada. Había quien necesitaba procesar en voz alta y quien necesitaba procesar en silencio, y ninguna de las dos formas era más válida que la otra. Rosa pertenecía al segundo grupo. Se llevó sus memorias adentro, las fue ordenando con paciencia, las fue revisando con el tiempo que da perspectiva. Y fue construyendo, despacio, una imagen que le parecía justa. No perfecta. No completamente favorable. Justa. Esa imagen es la que lleva 25 años esperando el momento correcto para ser contada. Hay algo que Rosa quiere que se entienda antes de continuar. Ella no está aquí para resolver el caso. No es investigadora, no es periodista, no tiene acceso a información que los especialistas no tengan. Lo que tiene es algo diferente y en cierta forma más valioso, la perspectiva de alguien que estuvo cerca, que observó sin agenda, que no tenía nada que ganar con ninguna versión particular. Lo que tiene es la memoria de un ser humano que conoció a otro ser humano. Y eso, en una historia que se convirtió en caso, en expediente, en debate público interminable, es exactamente lo que ha faltado. Paco Stanley en los meses finales de su vida era un hombre que cargaba presiones de múltiples direcciones simultáneamente. Eso no es una acusación ni una defensa. Es simplemente lo que Rosa observó desde su posición. El programa en su pico de audiencia generaba expectativas que escalaban cada semana. Los compromisos externos, comerciales, personales, de imagen, eran una red cada vez más densa. Y había, por debajo de todo eso, algo que Rosa solo puede describir como una conciencia creciente de que ciertas cosas estaban fuera de su control. No era un hombre que se hubiera rendido. Eso Rosa lo puede afirmar sin dudas. Hasta el último momento que lo vio con vida, Paco seguía siendo alguien que peleaba, que buscaba, que intentaba manejar lo que tenía frente a él. Pero había una diferencia entre el hombre que había conocido 4 o 5 años antes y el que era en esos meses finales. Una diferencia en el peso que cargaba. En la forma como miraba ciertas cosas. Una semana antes del 7 de junio, Rosa llegó al foro y encontró a Paco hablando con uno de los productores ejecutivos. No con la animación de siempre, sino con esa seriedad concentrada que le aparecía cuando algo realmente le importaba. Cuando la vio llegar, le hizo una seña con la cabeza, un gesto mínimo que en su lenguaje no verbal compartido significaba, después te cuento. Después nunca llegó. El programa, la grabación, los pendientes del día absorbieron el resto de la jornada, y cuando terminó todo Paco se fue rápido, más rápido de lo habitual, como alguien que tiene un siguiente lugar a donde llegar. Rosa pensó en preguntarle al día siguiente. Pero el día siguiente también fue absorbido por el trabajo, y el siguiente, y así hasta que llegó el 7 de junio y el después que Paco le había prometido con ese gesto se convirtió en algo que nunca iba a ocurrir. Eso es lo que más le pesa, después de todo este tiempo. No la conversación que no pudo tener, sino el gesto. Ese gesto pequeño, cotidiano, de alguien que asume que habrá más tiempo. Que hay un después disponible. Que la conversación puede esperar porque habrá otra oportunidad. Ese gesto es el que Rosa ha cargado durante 25 años como recordatorio de que el después no está garantizado. También es, curiosamente, el gesto que más la reconforta cuando logra verlo desde otro ángulo. Porque en ese gesto hay algo completamente normal y humano. Hay alguien que todavía planea, que todavía asume continuidad, que todavía vive como si el tiempo fuera un recurso disponible. Hay alguien que no sabía lo que se acercaba. Y eso, para Rosa, importa. Importa que no lo supiera. Importa que en esa última semana hubiera gestos normales, planes pendientes, conversaciones pospuestas para después. Importa porque significa que vivió hasta el final como alguien que todavía tiene cosas por hacer. Con el tiempo, Rosa llegó a entender algo sobre la memoria que le parece importante compartir. La memoria no es un archivo. No es una grabación que se puede reproducir exactamente igual cada vez. La memoria es un proceso vivo que se reorganiza constantemente, que incorpora lo que aprendemos después, que tiñe los recuerdos con la luz de lo que sabemos ahora y que no sabíamos entonces. Eso significa que sus recuerdos de Paco Stanley no son los mismos recuerdos que tenía en julio de 1999. Han sido revisados, reinterpretados, puestos en contexto docenas de veces. Lo que recuerda ahora incluye capas que no estaban ahí cuando lo vivió. Lo dice no para descalificar lo que está contando. Lo dice porque le parece honesto. Porque parte de lo que falló en la conversación pública sobre lo que le pasó a Paco fue exactamente eso,
personas que presentaban sus memorias como hechos irrefutables, como si recordar fuera lo mismo que saber con certeza. Rosa prefiere la incomodidad de la honestidad a la comodidad de la certeza falsa. Lo que sí puede afirmar con seguridad son las cosas que vivió en tiempo real, sin interpretación. El sonido del 7 de junio. El frío en el estómago al ver las caras de las personas a su alrededor. El congelamiento que duró horas. Eso no lo ha reinterpretado. Eso está tal como fue. Lo que ha reinterpretado son las conversaciones previas. La tarde en el foro vacío. El pedido de discreción. El gesto de la última semana. Esas cosas las ha visto con distintos lentes a lo largo de los años, y lo que ve hoy no es exactamente lo que veía antes. Lo que ve hoy es a un hombre que en el último tramo de su vida estaba tratando de manejar una situación que se había vuelto más grande que él. No por debilidad, sino porque hay situaciones que superan a cualquier persona independientemente de su capacidad o su poder. Lo que ve hoy es a alguien que siguió adelante de todas formas. Que siguió grabando, riendo, trabajando, haciendo gestos pequeños de generosidad que nadie veía. Que siguió siendo el mismo incluso cuando lo que lo rodeaba se estaba complicando de formas que él no podía controlar. Eso es lo que Rosa quiere que quede de lo que está contando. No un misterio resuelto, porque ella no lo tiene. No una verdad definitiva, porque eso no existe. Sino la imagen de un hombre real, complejo, imperfecto y humano que merece ser recordado con esa complejidad intacta. Hay algo más que Rosa ha pensado mucho durante estos años. Algo que tiene que ver con el tipo de fama que Paco Stanley tenía y con lo que esa fama hace con la memoria pública de alguien. Cuando una persona es muy famosa, la gente siente que la conoce. Siente que tiene derecho a opinar sobre ella, a juzgarla, a construir versiones de su vida con la confianza de quien tiene información de primera mano. Esa ilusión de conocimiento es poderosa y es muy difícil de desmontar. Rosa trabajó cerca de él durante casi una década. Lo vio en sus mejores momentos y en sus peores momentos. Escuchó conversaciones que no estaban destinadas para ella. Guardó secretos que nunca pidió guardar. Y aún así, con todo eso, hay cosas de Paco Stanley que Rosa sabe que no conoció. Porque eso es lo que pasa cuando uno conoce a una persona de verdad. Descubre lo mucho que no sabe. Los años que siguieron al 7 de junio de 1999 fueron años de reconstrucción silenciosa. Rosa continuó trabajando en televisión durante un tiempo, aunque en proyectos diferentes y con un distanciamiento gradual del tipo de producción de alta intensidad que había caracterizado sus años con Paco. Algo había cambiado en ella, no de forma dramática, sino de esa manera lenta y profunda en que cambian las personas cuando han vivido algo que las reorganiza por dentro. Seguía siendo la misma en lo esencial. Puntual, organizada, con la misma cabeza fría que siempre la había distinguido. Pero tenía una conciencia nueva de la fragilidad de las cosas que parecen sólidas. De lo rápido que puede colapsar lo que parecía inamovible. De la distancia que a veces existe entre la superficie de las cosas y su interior real. En el medio, la vida continuó con la normalidad brutal que tienen los medios de comunicación. Nuevos programas, nuevas figuras, nuevos escándalos que desplazaban a los anteriores. El nombre de Paco Stanley seguía apareciendo de vez en cuando, cada aniversario, cada vez que alguien del caso volvía a las noticias, cada vez que un documental o un reportaje decidía reabrir el expediente. Rosa aprendía a convivir con esa presencia intermitente. Aprendió a leer las coberturas con la distancia del que sabe más de lo que se está diciendo y ha decidido que no es el momento de intervenir. Hubo momentos en que estuvo tentada a hablar antes. Sobre todo en los primeros años, cuando las versiones más injustas circulaban con más fuerza. Cuando la imagen que se construía de Paco en los medios era tan unidimensional que resultaba irreconocible para alguien que lo había conocido de cerca. Pero cada vez que consideraba hablar, algo la detenía. No era cobardía, o al menos no era solo eso. Era también la conciencia de que sus palabras, en ese contexto caliente, iban a ser usadas de formas que no podía controlar. Que iban a ser piezas en juegos que otros estaban jugando. Que el costo de hablar en ese momento era mayor que el beneficio. Así que esperó. Y mientras esperaba, fue ordenando. Fue construyendo en su cabeza una versión de lo que había vivido que pudiera contar con integridad. Una versión que no simplificara, que no esculpara ni condenara más allá de lo que ella realmente sabía, que preservara la complejidad de un hombre que era muchas cosas al mismo tiempo. Una versión justa. Con los años, el peso de guardar esa historia se fue haciendo más pesado, no menos.
Hay algo paradójico en eso. Uno pensaría que el tiempo alivia el peso de los secretos. Pero a veces ocurre lo contrario. A veces, mientras más tiempo pasa, más convicción crece de que hay algo que necesita ser dicho. Rosa llegó a sus 70 años con esa convicción completamente formada. Sabía que iba a hablar. Solo esperaba sentir que era el momento correcto. El momento correcto llegó de una forma tranquila, sin dramatismo. Un día de invierno, revisando viejas fotos del programa, vio una imagen de Paco en el foro, con esa sonrisa que llenaba cualquier espacio, y pensó, merece que alguien cuente quién era realmente. No lo que los titulares dijeron. No lo que las teorías construyeron. Quién era cuando nadie lo estaba viendo. Y decidió que esa persona iba a ser ella. Porque ella lo había visto cuando nadie más miraba. Y porque hay responsabilidades que no prescriben con el tiempo. Hay verdades que uno carga y que en algún momento hay que depositar en algún lugar, no para deshacerse de ellas, sino para que puedan seguir viviendo fuera de uno. Para que puedan ser escuchadas. Rosa Mendoza tiene 74 años y cuida una planta de bugambillas en la entrada de su casa con la misma atención con que alguna vez cuidó los detalles de un programa que veían millones de personas. Cuando termina de contar todo lo que acaba de contar, se queda un momento en silencio, mirando hacia la ventana con esa expresión particular de la gente que acaba de dejar ir algo que cargó durante mucho tiempo. ¿Se siente diferente ahora que lo contó?, le preguntan. Ella piensa un momento antes de responder. Un poco, dice. Como cuando ordenas un cuarto que tenías lleno de cosas. El cuarto es el mismo, las cosas siguen siendo tuyas. Pero ya no están encimadas. Lo que Rosa quiere que quede de todo lo que ha contado no es una conclusión sobre lo que pasó el 7 de junio. No es una sentencia sobre quien tuvo la culpa ni una reivindicación de ninguna versión particular. Lo que quiere que quede es algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Quiere que quede la imagen de un hombre real. Paco Stanley fue muchas cosas. Fue el conductor más visto de México durante años, un talento genuino con una capacidad para conectar con el público que no se aprende ni se finge. Fue también una persona difícil, con un carácter que podía ser agotador, con una intensidad que desgastaba a quienes estaban cerca. Fue generoso de formas que nadie veía y complicado de formas que todos veían. Fue alguien que tomó decisiones imperfectas en situaciones complejas. Fue alguien que cargó cosas que no supo, o no pudo, pedir que le ayudaran a cargar. Fue humano. Completamente, inconvenientemente humano. Y eso, dice Rosa, es exactamente lo que se pierde cuando alguien se convierte en caso, en expediente, en debate. Se pierde la humanidad. Se pierde la textura real de una persona y en su lugar queda una figura plana que puede ser usada para cualquier argumento. A Paco le pasó eso. Se convirtió en símbolo antes de que hubiera tiempo de llorarlo como persona. Se convirtió en el centro de un debate antes de que sus más cercanos tuvieran espacio para procesar lo que había perdido. Rosa lo lloró a su manera, en silencio, en privado, con la discreción que siempre la caracterizó. Lo lloró no al hombre de los titulares sino al que le dejaba café sin firma y se quedaba solo en foros vacíos y le pedía discreción con esa mirada de alguien que sabe que está pidiendo demasiado. Ese es el Paco que ella recuerda. Ese es el Paco que quiso que alguien contara. Hay algo que Rosa aprendió en todos estos años que considera más valioso que cualquier detalle específico que pueda haber recordado. Aprendió que las personas son siempre más complejas que las historias que se cuentan sobre ellas. Que los que conocemos de lejos, a través de pantallas y portadas, son inevitablemente una reducción de lo que son en realidad. Y que juzgar a alguien solo por lo que se ve desde afuera es un ejercicio que dice más sobre quien juzga que sobre quien es juzgado. Esa es la lección que Paco Stanley, sin proponérselo, le dejó a Rosa Mendoza. Vivió durante años observando a un hombre que el mundo creía conocer y descubriendo constantemente que lo que el mundo veía era solo una fracción. Que debajo de esa fracción había capas que requerían tiempo, atención y la disposición de quedarse cuando el ruido se ponía difícil. Requería, en una palabra, lealtad. Rosa fue leal. Lo fue cuando trabajaba con él, cuando guardó lo que había que guardar, cuando se mantuvo discreta durante décadas. Y lo es hoy, al contar lo que considera que merece ser contado. Porque la lealtad real no es proteger la imagen de alguien. Es proteger su verdad. Afuera, las bugambillas se mueven con el viento de la tarde. Rosa mira hacia la ventana y sonríe de una forma que no necesita explicación. Ya está, dice simplemente. Ya está.